Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Páginas y Secretos. Como os prometí en un vídeo anterior, traigo una reseña recién salida del horno. Corsarios de Levante, de don Arturo Pérez Reverte. Pertenece a la serie de Alatriste, del capitán Alatriste. Sigue siendo el protagonista junto su fiel escudero Íñigo Balboa. Conocemos al capitán Diego Alatriste. Aquí ya tiene unos años, no es tan joven como al principio, pero el título ya nos está hablando de que son corsarios de Levante, es decir, estamos hablando de piratas con patente de corso, o sea, empleados de la realeza. El monarca de turno les pagaba unos impuestos o un dinero para surcar los mares y, bueno, piratear con consentimiento a favor de la corona. No es que él fuera un corsario en sí, él era un soldado que, que, al que le tocó mantener a Íñigo Balboa desde muy pequeño, y este es el narrador de toda la serie. Habla en primera persona de sus hazañas, de las hazañas de su capitán y de todos los demás personajes que forman parte de la conocida serie de Alatriste. Lo primero de todo, de lo que me gustaría hablar es de que el estilo de Pérez Reverte no es precisamente sencillo. Es un hombre que se informa muy bien, sitúa los datos históricos y las fechas con mucha precisión. A veces introduce personajes ficticios, otras no. Y durante toda la serie, uno de los personajes que aparece como amigo del capitán es don Francisco de Quevedo. Sí, nuestro poeta español, poeta y novelista español. También menciona a Miguel de Cervantes porque precisamente en la novela en la que os hablo hoy estamos hablando de una batalla contra los turcos. No precisamente tiene por qué ser la batalla de Lepanto, por si alguien no se ubica. La batalla de Lepanto, que ocurrió en 1571, a finales del siglo XVI, es en la que don Miguel de Cervantes, en la que asistió como soldado, quedó manco de la mano izquierda. Y aún así pudo redactar El Quijote porque es posterior, pero no me voy a meter en ahora cómo lo escribió, por qué y dónde. Una de las cosas más importantes es dónde, pero no es el momento ahora. Centrémonos en la novela que tenemos hoy. Como os dije la vez anterior, tiene ilustraciones muy explicativas que sitúan al lector en el contexto. Ya os he explicado, es un contexto histórico en el que estamos hablando del siglo XVII. Cervantes ya había muerto, con lo cual es imposible que estuviera presente, pero sí su memoria y sus escritos a los que recurre el capitán Alatriste y Íñigo de Balboa con bastante frecuencia, haciendo referencia a la batalla de Lepanto contra los turcos, porque como estoy diciendo, en este caso es otra batalla en el mar contra los turcos. También sitúa la acción en Italia. Vemos personajes italianos que hablan una mezcla de italiano y español. Y también tenemos del lado de España, también el propio Íñigo de Balboa habla de moros buenos y malos. Buenas personas ha habido siempre y malas personas ha habido siempre.
Bueno, pues uno de esos moros buenos es uno de los principales ayudantes o colaboradores, como lo queráis llamar, en la batalla en la que vencen a los turcos, pero por desgracia los españoles también terminamos bastante fastidiados. Como decía antes, además del lenguaje muy cultivado y muy cuidado del autor, en el que utiliza expresiones de la época, a veces no son nada fáciles de entender si no conoces bien el contexto histórico o tienes un conocimiento amplio de lingüística. Pero bueno, la novela se puede leer perfectamente, solo que hay pequeños detalles en el que a lo mejor nos podemos perder, porque ahí es, aunque el español era muy parecido al actual, sí hay expresiones y vocabulario que ya no se utiliza. Pero bueno, eso don Pérez Reverte lo hace siempre, lo hace en todas sus obras históricas, lo hace con todas. Quiere ser muy fiel a la realidad de la época. Esto es por un lado. A mi modo de ver, hay expresiones y situaciones muy graciosas, muy cómicas, debido a lo mejor a los malos entendidos en el vocabulario, por ejemplo, entre españoles y turcos, entre españoles y italianos, o simplemente entre los propios españoles, unos más letrados que los otros. En fin, que es interesante el uso de la lengua, que es una de las cosas que a mí como especialista en filología más me llama la atención, además del contenido en sí, y cómo va introduciendo a lo largo de los capítulos, que no son demasiado largos, va introduciendo pequeños poemas o canciones, eh, o bien que son de Lope de Vega o de Quevedo, o de gente que si no nos suena, bueno, pues tuvieron una importancia relevante para entonces. ¿Qué más cosas os puedo contar? Vale, si no os gustan las historias de piratas, pensaros si lo vais a leer o no. Primero, como os decía, son los piratas con patente, ¿vale? A los que se les pagaba por hacer un servicio a la monarquía. Eso no quiere decir que no fueran violentos, ni sanguinarios, ni nada por el estilo, simplemente que no tenían penas de cárcel, ni se les enjuiciaba ni nada similar. Al principio la novela es un poquito más suave, nos habla también de amores, aunque no es el tema fundamental. Siempre hay algún destello de alguna mujer que a los protagonistas les tiene locos o les ha tenido locos o como lo queramos llamar. No puede faltar, además del tema de los piratas al que voy a volver, no pueden faltar las tabernas, ni puede faltar el vino. Era algo común en el siglo XVII, sobre todo si hablamos de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, aunque no me voy a extender, para el que no lo conozca bien, era un dechado de virtudes. Sería muy buen novelista, todo lo que queráis, pero era una persona pues que estaba metido en todos los líos habidos y por haber, ahí estaba él. Le podías encontrar con mucha frecuencia en las tabernas, jugándose dinero o peleándose o a navajazos con alguien o emborrachándose y tirado por el suelo. No lo digo yo, estos son datos históricos. O sea, desde que estudiaba en la universidad ya apuntaba el señor. Volviendo al tema de los corsarios. Estamos hablando de una guerra. Las guerras en sí no tienen ninguna regla, todo vale y cuanto más gente muera, pues, pues eso. No voy a decir que es mejor porque en realidad no es así, pero sí, si sois sensibles, si hay alguien con sensibilidad,
No sé si es aconsejable que leáis por lo menos esta edición, aunque como es un autor español, me imagino que no le habrán quitado nada. Explica con todo lujo de detalles, cómo se mataban, cómo se abrían la cabeza a hachazos, cómo se sacaban las tripas, cómo los tiraban al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos sensibles a estos relatos, de verdad aconsejo que, que no lo leáis, aunque leáis otras obras del mismo autor, os podéis, yo creo que tendréis suficiente. Yo sí aconsejo, desde mi punto de vista, leer las novelas históricas de Pérez Reverte porque, a mi modo de ver, está muy bien documentado, hace una labor de investigación extraordinaria y, como os digo, nos mete más en la trama porque utiliza el lenguaje de la época. Es mucho más fácil leer un libro ambientado en el siglo XVIII, pero con el lenguaje del siglo XXI. Sí, pero pierde la soledad y la autenticidad. Además, en la edición que yo os he enseñado, desde Alfaguara, viene al final, ¿vale? Son pequeñas estrofas, pequeñas partes de cartas de escritores famosos de siglos pasados, que, como os digo, la labor de investigación ha sido fenomenal. Yo os puedo decir que el libro, no sé si me ha llevado a 2 semanas, lo hubiera leído antes, pero bueno, por motivos que no vienen al caso no he podido terminarlo. La imagen en sí de la cubierta ya nos da una idea de que la parte fundamental, la trama fundamental la tenemos que situar en un barco. El barco sale de España, recorre el Mediterráneo, Italia, Grecia, también tenemos partes, y Turquía. Y ahí es ya donde tenemos la explosión. No os voy a contar el final, obviamente, ni os quiero dar muchos más detalles para que seáis vosotros los que descubráis de qué trata. Yo creo que ya os he contado bastante, pero os animo a que os adentréis en la trama para ver cómo Diego Alatriste ya no es un jovenzuelo y le cuesta mucho más meterse en batalla. Sin embargo, Íñigo Balboa ahora ya es un jovenzuelo que, tras la admiración que le tiene a Alatriste y su valentía y su formación militar, no le anda a la zaga. Entonces, os voy a invitar desde Páginas y Secretos a que os adentréis en la historia de los corsarios del Levante y que seáis vosotros los que después en los comentarios, o si lo habéis leído ya, me lo dejéis en los comentarios, las impresiones que os ha producido esta lectura. Si me seguís también, le dais a la campanita y tendréis todos los vídeos que vaya subiendo, subo uno por semana. Y si queréis alguna temática en concreto, me lo decís sin problemas y yo intentaré, dentro de lo posible, subirla al canal. Y antes de hacer la próxima reseña, que va a ser este libro, la librería del señor Livingstone, lo he empezado hoy, apenas llevo 10 páginas porque no me ha dado tiempo a más. Es totalmente distinto a La Triste, no tiene nada que ver. Antes de esta reseña habrá alguna sorpresa, ya sabéis que no os digo cuál, pero, espero de verdad que os haya gustado
esta reseña de hoy y que si os ha gustado que le deis like. Un besito y leed mucho.